desorden, ¿ya? Bien, paso este documento a la red, lo voy pasando. Creo que hay 2 documentos más he visto en el WhatsApp. Los voy a descargar porque voy a devolver. Los que voy revisando los voy a devolver. Ahora ya, de verdad que ya me perdí, no sé hasta dónde bajé la información. Vamos a ver. Bueno, no, la verdad no sé hasta dónde bajé la información, voy a regresar los documentos. Ya. Y creo que después cargaron ustedes otros documentos y bueno, ya no, pues mejor me hubieran dicho. No se trata de hacer la tarea, de mostrarla como sea, se trata de avanzar, ¿ya? De avanzar conscientemente. Esa es la idea. O sea, en otras palabras, yo no los voy a jalar por no revisar esto. Necesito que ustedes avancen. Si no avanzan coherentemente, ahí sí, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar sobre la forma de evaluación de este documento, de la forma de evaluación de este seminario. ¿Ya? Vamos a ver si es el que... Ya, lo cuelgo en el grupo para que todos puedan tener acceso a los documentos. Ya, doctora. Ahí va, primero. Ya, ahí va. Vamos al otro documento. Ahora como ya yo les he explicado, ahora les voy a pedir a ustedes qué miran en esa matriz, qué hay que corregir, ¿ya? Es una forma. Lo más fácil es fijarse en los errores del otro. Lo difícil es hacerlo. Ya está. A ver. ¿Qué factores influyen? No los estoy mostrando, perdón. ¿Ya estamos en pantalla? Sí, ya estoy en ¿Me pantalla, doctor. escuchan? Gracias. Sí. Ya, tenemos matriz Rocío Quiñones. ¿Qué factores influyen para una adecuada administración? No sabemos si adecuada o no. Esto tiene una carga valorativa. Nosotros podemos tener en la hipótesis que es adecuada o no. ¿Qué factores influyen en la administración? ¿Qué factores influyen en la administración? ¿Ya? Sacamos la carga valorativa de nuestros documentos. La dejamos para plantearla en la hipótesis. ¿Qué factores influyen en la administración de justicia consuetudinaria, no me sale esa palabra, a ver, frente a la violencia de género? Ya. ¿Qué factores influyen en la administración? ¿Qué factores influyen, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Sí, doctora, buen día. ¿Cómo está? Buenos días. Administración de justicia es consuetudinaria frente a la violencia de género. Sí. La violencia de género, yo entiendo esta administración de justicia es vista como un conjunto de procesos para Es, analizarlo.
Sí, la Administración de Justicia Comunal o de Paz Ujú. se refiere a los operadores de justicia que existen en la comunidad, en los lugares donde no hay el Poder Judicial. En este Ah, caso está el juez de paz, ya. las rondas campesinas. Ellos son los que administran justicia Ah, excelente, ya. consuetudinaria en la comunidad. Yo desconozco eso y esto que mi queridísimo es también administrador de justicia, pero de trabajo no hablamos. Ya, de trabajo no hablamos, porque ahí nos peleamos. Ya, entonces, la administración de justicia consuetudinaria, que incluye todo eso que me estás diciendo, frente a la violencia de género. Ya, esta pregunta se puede ir perfeccionando, ¿ya? La idea está ahí. Ya. Entonces, ahora vamos a determinar de esto qué es y cómo se mide esto. Los operadores de justicia consuetudinaria conocen sus roles y funciones sobre la violencia. Mira, acá, te borran esto. Si tú planteas qué factores influyen, entonces yo te preguntaría cuáles son los factores de la administración de justicia consuetudinaria. Sí, es que está planteado. Ay, chico. Espérate. Dice que uno de los elementos de investigación es tratar estos elementos como cosas. ¿Qué factores de la administración de justicia consuetudinaria influyen influyen en qué? Influyen en el tratamiento, En la no sé, me estoy atención, inventando, pues, en el tratamiento frente a la violencia de género, en la atención, ¿en qué? en la atención. En la atención. Ya ahora falta decir dónde, en qué año, ¿no? O sea, falta decir dónde, en qué tiempo, ¿no? Lo que tú me decías, en las zonas rurales, ¿en qué? Ujú. Sí, en el centro poblado, digo, en la comunidad originaria donde se va a hacer la investigación. Así es. ¿Y en qué tiempo? ¿No? Entonces, ¿en qué año? Etcétera. Entonces, para que esté completa la pregunta. Entonces, la pregunta ya está. Vamos a definir. ¿Qué factores? Entonces yo te pregunto, ¿cuáles son los factores de la Administración de Justicia Consuetudinaria? ¿Cuáles son esos factores? Ya bien. Los operadores factores. Los operadores son los mismos que le decía, ¿no? El juez de paz, las rondas campesinas, quienes están en la misma comunidad o en el pueblo originario. Sin embargo, muchas familias, por, eh, por inaccesibilidad, ¿no? No pueden ir a la justicia ordinaria, que es el Poder Judicial, que es el Ministerio Público, la policía. Entonces, serían barreras geográficas, barreras económicas, ¿no? ¿Esto está acá? Ah, no, lo ¿Este está puse acá? creo, Ya, correcto. Entonces, mira, por eso te decía, este ejercicio que has hecho ahorita es sumamente importante, porque tú me has dicho, serían, ¿te acuerdas? Ese es el ejercicio que yo hago, pues, ¿serán las barreras geográficas? ¿Serán las barreras de comunicación? Serán, pero entonces para definir eso, antes de eso, hagan esto, colegas, hagan esto. Cuando no lo tengan claro, y ya les digo que parto de esta idea, hacer investigación no es fácil cuando empezamos a hacerla, pero la única forma de hacer es hacerla, no hay otra, no hay otra, ¿ya? Entonces lo que tenemos aquí es que sacar estas dos variables que ya las tienes claras porque tú quieres saber cuál es la relación entre A con B, ¿sí? O la influencia de la administración de justicia frente a la atención de los casos de violencia de género en un caso en particular, ¿correcto? Ya, ahora, tú además estás determinando que esto no es cualquier cosa, sino son factores. Factores. Y además esto es atención. Ya es atención. Son dos cosas distintas. Factores y esto es atención. Correcto. ¿Cuáles son los factores? Rocío.
Los factores, las barreras geográficas, económicas, también barreras de comunicación. Etcétera. ¿Ya? Y abajo, la atención. En la ¿Cómo atención, se da la atención? en la atención sería, digamos, que cuenten con la información adecuada, ¿no? En cuanto a sus roles y funciones que tienen estos operadores para atender los casos de violencia. Capacitación permanente, ¿no? O asistencia técnica permanente a los operadores. Ya, dígame, ustedes no son los especialistas. Sí somos. Ya son los especialistas, pues. Pero la Sí. forma es la misma de hacerlo. Por eso se llama metodológico, es un proceso tedioso y lógico, metodológico. ¿Ya? Barreras geográficas, económicas, de comunicación, dotación de información, capacitación permanente. Ahora vienen las preguntas relacionales. Como ya lo tienes claro, entonces ahora armamos las preguntas relacionales. Y ya está. Ahora, la primera pregunta es lo que hicimos. Primero conocemos cuáles son las características de la administración de justicia. Conocer. ¿Cuáles son las características? De dónde, no sé, donde tenga que ser. ¿Ya? Y de igual manera aquí. De igual manera aquí. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? ¿Ya? Y te vas a generar dos, ya y esto es para todos, ya saben que siempre que son relacionales, ¿dónde? Obviamente. ¿Dónde? Y te vas a generar también los objetivos que ya van de cajón, que son dos objetivos predeterminados en las relacionales, ¿no? Entonces acá, conocer, es el verbo, conocer cuáles, y acá, conocer cuáles, ¿no? Son las características. Ahora vienen las relacionales, y estas categorías tienen que estar en las preguntas, porque son parte de las barreras geográficas. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles son las barreras geográficas ¿cómo influye? ¿Cómo influye? Porque esa es tu pregunta central. Si yo también me equivoco, chicos, imagínense ver tantos trabajos. ¿Cómo influye? ¿Cómo influyen? ¿Sí? Las barreras geográficas en ¿cuál es la primera, la categoría esta? En la dotación La de información. exacto, adecuada. ¿Ya? Y así vas a armar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tienes desmenuzada ya aquí la primera variable, que sería un factor de la administración de justicia, eso tienes que tenerlo bien claro, si eso no es un factor, frente a el otro, el servicio de atención de la segunda variable, que es esta, la dotación de información. Y así vas cruzando. Entonces, así sí tienes la certeza de que esta pregunta le pertenece arriba. Por eso hay que leer todo lo que se pueda para determinar que esas son. Y no les puedo ayudar yo. Lo único que puedo hacer es hacer este ejercicio porque lo que tienen que hacer ustedes es conocer muy bien su tema y decirme y decirle al asesor y a los jurados que la administración de justicia tiene estos factores, porque no estás diciendo cualquier cosa, son factores. Entonces yo no sé si serán los factores. Las barreras geográficas puede ser un factor
físico, Ujú. ¿ya? Pero hablamos de ¿qué? De factores. Tú mismo estás determinando eso. Entonces, factor físico puede tener barreras arquitectónicas, geográficas y muchas otras más en cuestiones físicas. También puede haber factores económicos. Sí, Factores también hay. económicos que van a dividirse en varias cosas: empleo, tipo de ingreso, cantidad de personas que trabajan en la familia. Factores de comunicación. En el idioma también, ¿no? El idioma estaría ahí. Exacto, factores de comunicación. Entonces, ve si es comunicación o es otra cosa. Eso solo te lo va a dar la lectura, ¿no? Ahora, acá puede estar el idioma, puede estar el significante, el significado, no sé, ¿no? El tipo de idioma, etc. Entonces, mira, si te das cuenta, cada uno de estos elementos son factores y cada uno de estos factores formarían parte de las categorías para armar tus preguntas específicas, ¿sí? Entonces, ya no tendrías directamente con barreras, sino tendrías cómo influyen los factores físicos en la dotación de información oportuna o en la dotación de lo que tenga que ser, en cómo se divida la atención de los casos de violencia. Entonces, la atención puede ser la dotación de información, la capacitación permanente, la asistencia técnica, puede ser. Entonces, sí tendrías que cruzarlo, ¿no? Entonces, tendrías cuántas preguntas. Si tienes factores físicos, factores económicos y factores de comunicación, entonces tendrías 3 preguntas específicas, más las 2 que son descriptivas, son 5 preguntas, ¿correcto? 2 descriptivas y 3, porque va a ser cómo influye el factor físico en más de 6 tendrías en la dotación oportuna. ¿Cómo influye el factor físico en la capacitación permanente? ¿Cómo influye el factor físico en los factores de comunicación? ¿Cómo influyen los factores económicos en lo mismo, la dotación de información? ¿Cómo? Así, ¿no? Entonces, puedes hacer muchas preguntas, sí puedes hacerlo como ejercicio, no es lo ideal, pero sí puedes hacerlo para no perder la idea. Lo ideal sería tener estos grandes factores. De repente son 2 factores, o 3, los factores físicos, los factores económicos, los factores emocionales. Y probablemente la atención se resuma en 2 grandes categorías también, no en la atención, solo como término general. Y luego, cuando ya tengas eso planteado, en la matriz 3, que es la matriz metodológica, vamos a tener que pasar a desmenuzar cada uno de estos elementos internos que forman parte de los factores, como por ejemplo barreras geográficas, etcétera, etcétera. Si no les muestro un ejemplo, ¿ya? Para que más o menos sepamos a dónde llegar y por qué es importante determinar esto. Vista. Okay. Ya vamos ahora. Me voy a traer acá abajo, mejor en el mismo documento, la matriz 3. Voy a bajar la matriz 3 para un poco ir enseñándoles ya con este ejemplo qué es lo que se tiene que generar. Ya está. ¿Estamos ahí, compañeros? ¿Estamos ahí? Sí, sí. Sí, estamos escuchando. Ya. Pensé que me había ido. Ya está. Me he traído la matriz 3 acá al documento de su compañera. ¿Dónde está tu diseño?
Voy a ponerlo horizontal. De cajón. Borramos todo esto. A la fecha, con lo que hemos trabajado, vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? Voy a agrandarlo un poquito. Y no tanto. Le ponemos vista. Listo. Entonces, acá abajo tenemos nuestras categorías. Ya, estos factores, Rocío va a poder, y ustedes también trabajen en este sentido, ajustarlos adecuadamente, ¿no? Inicialmente ella me decía en una lluvia de ideas son las barreras geográficas, por ejemplo, pero luego revisando, pues serán barreras, factores físicos, ¿no? Factores físicos. Entonces, es esto. Factores físicos se relacionan con la dotación de información oportuna. No se relaciona. Según lo que dice Rocío y quiere hacer, es cómo influyen. Entonces, la pregunta vamos armándola en ese sentido. Primero tenemos las relacionales. Entonces, ¿cómo influyen, era acá, adelante, los factores físicos de la administración XX en la dotación de información oportuna para no sé quiénes, ¿sí? Pero esa es la idea. Sí, Rocío. Rocío. Sí, doctora, sí. ¿Ya? Ya, entonces así vamos a ir armando, ¿ya? Voy a hacer otra pregunta para pasar a la matriz 3 para que sepan cómo tienen que ir avanzando. ¿Cómo influye los factores económicos en, ¿sí?, la dotación de información oportuna? Sí. Y así tendríamos que cruzar estos tres como los factores de comunicación con la primera categoría de abajo y después hacer con las otras categorías. Puedes hacerlo así como ejercicio o antes de hacer eso lo que puedes hacer es ajustar tus categorías grandes en grandes bloques para hacer unas 5 o 6 preguntas que te faciliten el trabajo en esta matriz. ¿Ya? Porque, pero yo pierdo la información, no. Ahora les voy a mostrar dónde van a entrar esas cositas chiquitas que pareciera que se van a perder en la dotación de... ¿Ya? Mira, una vez que tú tienes estas preguntas, entonces bajas a la matriz 3, que es esta. Le he movido. A esta matriz. A ver. Ya. Entonces, tienes la primera variable. Influyen, la primera categoría que vas a trabajar son estas. Características de cajón. Esta es la primera. La primera hace obediencia a la primera pregunta. La segunda, las características sobre la atención a los casos de violencia de género. Ya, ahora va a venir la parte relacional. Que es esta, la tercera. Y la tercera va a determinar influencia de los factores físicos en la dotación de Información oportuna. De información, la tercera, ¿correcto? Entonces, aquí cuando tú vas a determinar las características, por defecto, esta va a ser analítica, o sea, va a decir, las características son A, B, C, D, no sé cuáles son, pero generalmente son los factores que estamos determinando. A ver, vamos a ver. Los factores que estamos determinando son estos, según lo que me has dicho.
Acá tienes los factores, ya que hemos bajado nuestra primera categoría, que son características de la Administración de Justicia. Según tú, la Administración de Justicia está dividida en 3 elementos, que son estos. Factores de comunicación, factores físicos, factores económicos y factores de comunicación, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a tener la tarea de hacer rayitas. La tarea de hacer rayitas. Entonces, voy a tener que marcar una rayita horizontal para construir matriz que me divida hasta el final los factores físicos. ¿Por qué? Porque los factores físicos están hechos de lo que me decía Rocío, barreras geográficas, no sé qué otras cosas más. ¿Te das cuenta? Transporte también. Ya, medios de transporte. Ya está. ¿Ve? Entonces, los factores físicos están hechos de barreras geográficas, no sé, los medios de transporte, etc. Esto puede arreglarse esto, no sé qué es. Lo estamos haciendo según lo que tenemos. Y de igual manera, en el siguiente factor, el factor económico debe estar hecho de algo más pequeño. Miren cómo estamos armando lo que se llama las variables, subvariables, indicadores. Eso es importante tener claro el tema a través de autores que me puedan definir. Igual los factores comunicacionales. Entonces voy a tener que hacer otra lineecita para separar hasta el final. ¿Sí? Y aquí voy a tener los factores de comunicación que van a tener interno el lenguaje, las formas del lenguaje y no sé qué más habrá. Entonces, por ahí vamos trabajando en esta matriz hacia el lado horizontal. Ya, para eso nos sirve, pero miren cómo hemos partido desde aquí. Si esto lo hacemos mal, eso nos genera muchos problemas, y ahí los únicos que pueden tener la certeza de que esto está lo más acercado a la verdad son ustedes, porque les digo, ni el asesor, ni los jurados, ni el profesor conoce el tema como lo conocen ustedes, ¿ya? Ahora, vamos a ya hemos bajado las 2 categorías analíticas descriptivas, que son los factores, y esta también, que es analítica descriptiva, que va a tener el mismo tratamiento según la certeza que tengan ustedes que tiene que ver con esto, ¿no? La dotación de estos 3 elementos aquí. Sí, dotación de asistencia técnica, capacitación permanente. ¿Ya? Entonces acá ya tienen ustedes los 3 factores que han determinado, pueden ser más, no sé, pero están internos. Entonces ahí ya no se pierde. En otras palabras, ¿qué les estoy queriendo decir? Que no necesitan hacer 20 preguntas, que necesitan hacer las preguntas grandes, porque las cosas en las subvariables, en los indicadores se trabajan en esta otra matriz, ¿sí? Entonces no necesitan hacer 20 preguntas, necesitan encontrar con la literatura las grandes categorías filiadas a la pregunta central para hacer las preguntas específicas, ¿correcto? Y las cosas más pequeñas que se devienen de las preguntas específicas son esto, las subvariables, las variables, los indicadores. Por eso hablamos de este proceso de metodológico, ¿no? De poder aterrizar grandes conceptos en indicadores, porque al final lo que vamos a recoger son los indicadores en la investigación. ¿Sí? ¿Estamos ahí, Rocío? Sí, doctora. Ah, ya, pensé que me estaba. Es que a veces se me va la señal. Ya, entonces, eso es lo que hay que trabajar. Mire, entonces ya tenemos aquí las categorías internas, con lo que ustedes tienen. Y ahora pasaríamos a la pregunta número 3, que tiene que ver cómo influyen los factores físicos en la dotación de la información. Y no sé cómo influyen, pero acá también habría que definir en qué influyen. ¿Cómo influyen? ¿En qué influyen? Eso con la literatura. Ya,
En los niveles de participación. Me estoy inventando. En los niveles de participación de los usuarios. Sí, en la resolución oportuna de los casos también. La resolución oportuna de casos. ¿Okay? Entonces, y aquí insertar, tararán, tararán, hago mi línea y defino hasta el final. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, primero, la clave está en definir estas grandes categorías. Si las tenemos que repensar, como ahora se las estoy planteando, las repensamos. ¿Con qué? Con la literatura de la mano. No hay otra forma. No hay otra forma de hacerlo. ¿Ya? Y como ya tenemos aquí nuestras preguntas, entonces simplemente pasamos a la parte de los objetivos, le quitamos la interrogante y le ponemos el verbo. Entonces, determinar cómo influyen los factores. ¿Ya? Y ya están los objetivos. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer, colegas. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el trabajito que tenemos que hacer y la autorrevisión de nuestras matrices. ¿Ya? ¿Preguntas, comentarios sobre esto? Tengo que entrar a las categorías, como hemos entrado con su compañera Rocío, las categorías internas. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene en relación a la edad de José con la edad de María? ¿Cuál es la relación que tiene en la relación del grado académico de José y el grado académico de María? ¿Entiende, no? O sea, relación. Si es influencia, sería distinto. ¿Cuál es la relación que tiene el grado académico, cuál es la influencia que tiene el grado académico sobre el desempeño laboral de María? ¿Entiende, no? Entonces, así. Si es una evaluación, la cual determinamos con línea de base, como anteriormente estuvimos definiendo, entonces la tercera pregunta se facilita, porque diría cuáles son los cambios generados entre José sobre María. Y de esos cambios los abordamos en la matriz metodológica. Cambio 1, cambio 2, cambio 3. ¿Sí? Ya, pero no podemos repetir, en otras palabras, no podemos repetir la pregunta central. ¿Ya? Miren este ejemplo de acá. ¿De qué manera, no sé de quién es, anónimo, anexo, maestría, anónimo, no sé de quién es? Doctora, buenos días. Nombre. Jocelyn. Ya, bueno. ¿De qué manera, Jocelyn nos dice, de qué manera el sistema de monitoreo y evaluación ha contribuido a mejorar, a la mejora de la gestión por resultados en las intervenciones que brinda el Programa Nacional Aurora en tiempos del COVID-19? A ver, ¿de qué manera el sistema de monitoreo? Y de qué manera el sistema de monitoreo y evaluación, que es uno solo, ha contribuido a mejorar la gestión por resultados de las intervenciones que brinda el programa. ¿Intervenciones de qué tipo? En las intervenciones que tienen con el SEM o que trabaja sobre todo con el SEM en casos de violencia. Ya está. Mira, ¿de qué manera el sistema de monitoreo y evaluación de qué? ¿De quién? En este caso sería de las áreas de los procesos en cuanto a lo que tiene que ver recursos. Ya. ¿Quién hace monitoreo y evaluación? ¿Qué institución? Porque es un sistema. Claro, el monitoreo se hace sobre los procesos, pero ¿quién maneja el sistema? Existe un área dentro del mismo ministerio que se llama SIMO, que es el área del sistema de monitoreo y evaluación que le dicen. Existe esa área. ¿De qué manera